Apocalipsis es un velo que Dios ha puesto sobre la historia. Y cuando entramos al libro del Apocalipsis, las personas, de acuerdo a la Biblia, que tienen al Espíritu Santo, este velo se descorre ante nuestros ojos, como lo hemos venido estudiando, y podemos nosotros, la familia de Dios, asomarnos al futuro, asomarnos a la ventana, porque el velo se nos descorre y podemos percibir y podemos ver claramente el drama final de la historia humana en el libro del Apocalipsis. En esta noche, en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, vamos a iniciar la batalla o el inicio de la batalla del Armagedón, la guerra final y climática de la historia, la cual culminará con la segunda venida del Señor Jesucristo. En esta noche vamos a ver solamente los versículos del 11 al 16, donde analizaremos el retrato que se nos da. No vamos a ver ninguna acción en esta noche, la veremos la próxima clase, pero veremos el retrato de cómo se va a ver Jesús en su segunda venida. Esta es la batalla del Armagedón, que destruirá a toda la maldad humana sobre la tierra. La batalla que va a culminar con el establecimiento de la justicia de Dios en este mundo. Para todas las personas que en la historia han preguntado, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con Satanás? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? El hecho que tú creas que ahorita, en el momento que tú quieres, Dios no acabe con el mal, no significa que habrá un tiempo donde Dios, de acuerdo a la Biblia, terminará con la maldad humana y establecerá su reino de justicia eterno en este mismo planeta en que estamos viviendo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, Dios tiene un punto culminante climático en la historia donde Él personalmente bajará en la persona de su Hijo Jesucristo a terminar con la maldad y establecer la justicia en este mundo. Será el mismo Señor Jesucristo, como lo vamos a comenzar a analizar en esta noche, quien es retratado peleando y viniendo a este mundo como el conquistador y el vencedor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. En estos primeros versículos que estamos analizando, vemos otra vez que no hay ninguna acción, solo el retrato, repito, de cómo se verá Cristo cuando regrese a este mundo como guerrero y conquistador. En su primera venida vino como el siervo sufriente, vino a ser humillado, vino a ser vituperado, vino a ser burlado, vino manso y humilde de corazón, no vino a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo, vino a mostrarnos que Él es la luz, que Él es la verdad, que Él es la resurrección, que Él es el pan de vida, que Él es el alfa, que Él es la omega, pero en su segunda venida ya no vendrá como en su primera venida. En su segunda venida ya no vendrá a salvar a nadie, no vendrá a tener misericordia de nadie, vendrá como conquistador y el guerrero de Dios a establecer su reino y a destruir la maldad en este mundo y a castigar a todos aquellos que le rechazaron y que quisieron vivir conforme a su propia vida. Iniciamos pues la lectura en esta noche en nuestro pasaje, Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, y después pasaremos a examinarlo cada uno de ellos con detalle. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera
faceta que el Espíritu Santo nos ofrece de Jesucristo la encontramos en el versículo 11. En primer lugar, dice Juan que vio el cielo abierto. Solo 2 veces en la Biblia el cielo se abre de esta manera. Una en Ezequiel capítulo 1, cuando se abre el cielo y aparecen 4 seres vivientes que son descritos en el capítulo 1 de Ezequiel y que en el capítulo 10 de Ezequiel se describen que son querubines. No son extraterrestres, ni jupiterianos, ni marcianos, son querubines. Ahí la misma Biblia lo asegura. Cuando la Biblia dice, y vi el cielo abierto, ¿qué significa? Porque simplemente pudo haber dicho Juan, vi a Cristo en un caballo blanco. Pero antes de que Cristo apareciera, dice la Biblia, vi el cielo abierto. O sea, la Biblia nos habla que hay un cielo, que es el cielo atmosférico. Hay un segundo cielo, que es el cielo cósmico. Y hay un tercer cielo, que es el cielo donde tiene sus cuarteles generales Dios. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 12, del 1 al 4, donde Pablo fue raptado al tercer cielo, donde está el trono de Dios. Ahora, entre el trono de Dios y el cielo atmosférico hay un cielo intermedio que se llama el segundo cielo. Y la Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 2, nos enseña que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y esta palabra aer en el griego es de la atmósfera hacia abajo. O sea que el campo de operación de Satanás es el control, y sabemos a través de la tecnología moderna y científica que el sonido viaja en ondas, la luz viaja en ondas, por eso se llaman microondas, y todas las cosas que viajan en ondas, de acuerdo a la Biblia, los medios de comunicación, las ondas de radio, las ondas de televisión, podríamos decir el 90% de los medios de comunicación del mundo entero están en manos del maligno. De ahí la necesidad de que nosotros podamos comenzar a introducirnos en los medios de televisión y presentarnos en los medios de televisión y tener programas de televisión cristianos y usar los medios de comunicación masivos para poder alcanzar un mayor número de personas. En los tiempos de Pablo iban de caballo en caballo, de pueblito en pueblito, pero ya nos hemos acercado a un tiempo donde la Biblia dice, y será predicado este evangelio como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿De qué manera esto que fue escrito hace 2000 años podría cumplirse si no fuera el invento en 1975 más o menos de los satélites de comunicación? Así que gracias a Dios que tenemos ahorita, ¿verdad?, este programa en 2 de los más grandes satélites, el Satcom 2 y el otro el Tomcat, y tenemos aquí casi todas las cableras en 28 estados en la República Mexicana para llegar a los hogares de los mexicanos en Sudamérica, en Europa, solamente falta China y parte de Australia para llegar con este programa de televisión, pero tenemos que darle gracias a Dios de que podemos tener el privilegio de ser usados para cumplir la grande comisión de Dios. Entonces, este cielo tuvo que abrirse porque para que Cristo descienda hacia abajo, ustedes saben que Satanás tiene el control del segundo cielo y del primer cielo, entonces se tenía que abrir el cielo para que Cristo llegara escoltado hasta aquí, hasta la tierra, y ninguno de los principados ni de los ángeles pudieran interferir en esta venida de Cristo como conquistador. Cuando leemos el capítulo 10 de Daniel, un ángel fue enviado del cielo, del tercer cielo, a que en la tierra le diera un mensaje a Daniel y le comunicara el futuro de Israel y de la ciudad de Jerusalén y del pueblo judío. Y cuando el ángel de Dios bajó, ¿quién fue el que lo detuvo en el aire? El principado de Persia, que era el imperio que gobernaba en aquel tiempo la historia. Ahí lo detuvo y hubo un enfrascamiento, una lucha cósmica espiritual entre el ángel de Dios y entre el principado de Persia, al grado que tuvo que venir a ayudarle el arcángel de Dios, Miguel, para que pudiera el ángel llegar a la tierra y entregarle el mensaje a Daniel. O sea, la Biblia reconoce este campo de autoridad que se le ha otorgado a Satanás, a sus principados y a sus demonios. Ellos tienen una autoridad delegada, real, absoluta, sobre el aire y el control entre el tercer cielo y el cielo de nosotros.
Entonces, cuando Juan dice que vio el cielo abierto, es porque se abrió el cielo verdaderamente. Nosotros no podemos ver más que por telescopios, pero hay una dimensión aquí. Pudiéramos meter la mano y tenemos aquí cerca de nosotros la eternidad. Nosotros quisiéramos creer que si nos vamos hasta el tercer cielo ya, y pasamos las galaxias, y pasamos Andrómeda, y pasamos los billones de galaxias que hay, llegamos al tercer cielo. Pero recordemos que el tercer cielo no pertenece al mundo físico. Esto es física, absolutamente. Todo lo que es el universo está bajo 4 dimensiones. Y Dios vive en una dimensión hiperdimensional. Dios no está limitado al espacio ni al tiempo. ¿Qué es la eternidad? La ausencia del tiempo. Eso es lo que es la eternidad. La ausencia del tiempo es la mejor definición que he encontrado de la eternidad. Entonces, la eternidad puede estar aquí, podemos así meter la mano como si fuera aquí otro mundo, que no lo podemos percibir, pero está, como dicen Hechos 17, tan cerca que casi lo podemos palpar a Dios. O sea, no está tan lejos como quisiéramos, sino que está tan cerca de nosotros y tan cercano a nuestro corazón que casi podríamos susurrarle a su oído y oír su voz en nuestro propio corazón. El cielo tuvo pues que abrirse y lo primero que Juan vio fue un caballo blanco. ¿Por qué se personifica a Cristo viniendo en un caballo blanco? En los tiempos antiguos, cuando un general o un centurión romano conquistaba y regresaba vincitori, vencedor de una batalla, siempre se le tenía que permitir entrar en un caballo blanco, que simbolizaba el triunfo o la conquista de la batalla que él había celebrado. Entonces, al venir Cristo en un caballo blanco, ¿de qué nos está hablando la Biblia? De que viene como vincitore, viene ya como guerrero, viene como aquel que venció en la cruz al pecado, venció a Satanás, venció la maldad, venció la muerte y ahora viene a establecer su reino físicamente. La victoria de Cristo espiritual en la cruz nos fue adjudicada a través de la justificación imputada por su justicia, pero ahora Cristo viene literalmente a establecer físicamente su reino eterno en este mundo. A continuación, la Biblia le adjudica a Jesús 2 nombres, y lo montaba y se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Por qué Jesús, al venir como conquistador, se le podría llamar el Todopoderoso o la Resurrección, pero el Espíritu Santo le da a Cristo en su venida el nombre de Fiel y Verdadero? La palabra fiel significa pistos en el griego y el significado es digno de confianza. Digno de confianza. Jesús es el siervo y el conquistador fiel de Dios, digno de su confianza, porque cumplió hasta su muerte la misión que su Padre le encomendó. Esto también es y debe ser la característica de todos los que servimos a Dios. En 1 Corintios 4, versículos del 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice, 1 Corintios 4, del 1 al 2, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado pistos, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a explicar esto. Si tú tienes un hijo y le dices a tu hijo, me voy a ir y te encargo mi hacienda, regreso en 15 días, te levantas temprano, le das ordeñas a las vacas, les pagas a los obreros, vigilas el campo, pasean a los caballos, etcétera, etcétera, y tú regresas a las 2 semanas y la lista de responsabilidades que le diste a tu hijo o a tu administrador las cumplió al pie de la letra, inmediatamente ese empleado se ha encontrado fiel. O sea, es digno de mi confianza. ¿Y qué pasa cuando tenemos un empleado o tenemos un hijo al que le dices, aquí están las llaves de mi coche, estás aquí a las 10 y está ahí a las 10, me regresa a las 8 y está a las 8, hace esto y lo hace inmediatamente?
le damos más responsabilidades. Le damos mucho más facilidades para todo. Lo elevamos a otro cargo. Este muchacho, si tengo 5 haciendas, le voy a dar la administración de 3 de mis haciendas, porque en una fue fiel, va a ser fiel con las 3. Pero si yo regreso a las 2 semanas y este hombre, mi administrador, no hizo la lista de responsabilidades que yo le dije que tenía que cumplir, no ha sido hallado fiel, no es digno de mi confianza, no puedo confiar en él. ¿Cuántos de nosotros, si ustedes que tienen negocios en el pastorado, estamos buscando gentes en quien podamos, ¿qué cosa? Depositar nuestra confianza. Encargarle un edecán, encargarle a alguien de seguridad, encargarle a tu empleado, encargarle a tu hijo, responsabilidades y que puedan responder. Y la gravedad del mundo que vivimos es que es increíble la irresponsabilidad de los seres humanos. Entonces, Dios manda a su hijo y le da una misión. Su hijo cumple con la misión, muere con muerte de cruz y entonces se le adjudica y se le da el nombre de fiel. Él es digno, dice el Padre, de toda mi confianza, porque cumplió hasta la muerte la misión que yo le encomendé. Y es necesario que nosotros seamos hallados fieles por Dios. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no han recibido más de Dios? Una promoción en tu trabajo, mejor casa, o mejor vehículo, o mejores viajes, o más salud, porque en lo que Dios te ha dado, no has sido fiel. Entonces Dios no puede darte más cuando en lo poco has sido infiel. Y son principios espirituales que no pueden violarse. Entonces no es que, dice en Isaías 59, no es que mi mano se haya cortado, dice el Señor, sino que tus pecados, hijo mío, tus pecados, hija mía, son las que me han impedido bendecirte con más paz, bendecir mejor tu matrimonio, darte más prosperidad, darte más salud, ensanchar más tu territorio, pero no has sido encontrado fiel. Y estoy esperando a que seas fiel en lo poco que te di para darte más. Entonces tenemos que comprender eso. Dice 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Entonces, cuando Dios te pone sobre mucho, es porque en lo poco fuiste fiel. Pero si en lo poco fuiste infiel, en lo mucho también lo serás. Y por eso muchos cristianos no reciben más de Dios. El segundo nombre que se le adjudica a Cristo es verdadero. Fiel y verdadero. Esta palabra viene del griego aletinos, y es la traducción de la palabra verdad, que significa la realidad en contraste con la apariencia. ¿Sabían ustedes, amados santos, damas y caballeros, que no existe un solo profesor de literatura, de física, de astrofísica, de química, sociología, psicología, psiquiatría, de la disciplina científica que tú quieras, que pueda decirte qué es la verdad? Así como no existe ningún científico que pueda definir la luz, corriente de fluidos, corriente de átomos con electrones, energía nada más, pero en sí todavía no saben lo que es la luz. Ni se puede definir en ningún libro de física lo que es la luz realmente, porque no lo saben. Así tampoco se puede definir filosóficamente la verdad. La Biblia es el único que nos puede decir qué es la verdad. Y la razón por la cual el mundo no tiene una definición de lo que es verdadero es porque para que sea verdadero tiene que ser contrastado con lo demás. Y si tú no tienes la realidad y la esencia filosóficamente, ¿cómo puedes decir esto es verdad y esto no es verdad? Cuando el mundo no contiene verdades absolutas. En las universidades, las secundarias, los hospitales, los mayores centros educacionales, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, la Universidad de Yale, la Universidad de Cambridge, en los premios Nobel allá, cuando los entregan en Europa, en ninguna parte del mundo no hay nadie que te diga, creo que existen verdades absolutas. Las verdades son relativas para el mundo. Por eso no puede existir una verdad. Es como cuando les dije, teníamos una reunión y estaba un budista, estaba un maometano, estaba un judío, estaba un Hare Krishna, etcétera, etcétera. Y en cuanto les dices, todos ustedes están mal, Jesús es la única verdad, te echan bolita a todos.
y se te echan encima y te dicen intolerante, fanático, extremista, religioso, porque ninguno de ellos cree que existe una sola verdad. Para el budista, esa es su verdad; para el maometano, esa es su verdad; para el Hare Krishna, esa es su verdad, y todas las verdades son iguales. Mira, esta es mi verdad, no te metas con la mía, respeto la tuya. Un momentico. Si realmente creemos que no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades, entonces, ¿qué ganas me quedan de buscar una verdad cuando la verdad no existe? Cada quien define su verdad, pero la Biblia nos dice que Jesús es la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy la verdad. Vamos a ir más despacio. Si la verdad y el significado bíblico es la realidad, en contraste con la apariencia, lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús, al decir que Él era la verdad, significa que Él es la única realidad, Él es lo único, genuino, auténtico, verdadero de toda la creación de Dios. Él es el único Salvador, Él es el único Mesías, Él es el único verdadero profeta de Dios, Él es el único Dios en la carne. No hay nadie fuera ni nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y todo lo demás, absolutamente todo, como le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed. Todo lo demás, las cosas que vemos, el lujo, el dinero, la fama, el poder humano, la popularidad, la belleza, todo. 15:16. El mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como sabemos que todo el mundo es una apariencia, la Biblia nos está advirtiendo a los hijos de Dios que no nos vayamos con la finta. No es cierto que con esa muchacha vas a ser feliz. No es cierto que con ese hombre guapo vas a ser feliz. No es cierto que si tienes más peso y más dinero en el banco vas a ser feliz. No es cierto que si llegas a ser Miss México, o llegas a ser diputado, o llegas a ser narco, o llegas... No es cierto, no es cierto. Es pura apariencia. Ya que tienes eso, ya que alcanzaste esto, ya que alcanzaste el éxito, ya que lograste lo que tú querías, vas a encontrarte ahí, en la cúspide del éxito, más vacío que nunca. Y más solo que nunca. El dilema de la soledad humana. Rodeado puedes estar con un artista famoso, con miles de personas que te aclamen y que te aplaudan, pero por dentro vacío totalmente y con un sentimiento de soledad que te está consumiendo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para las apariencias, fuimos creados para conectarnos con la realidad que es Dios. Y cuando nos enchufamos con Dios, ¿nos enchufamos con quién? Con lo verdadero, con lo único que es real, con lo único que es eterno, con lo único que le puede dar a mi vida propósito y significado. Todo lo demás es apariencia. Y por eso se le llama a Jesús el fiel y verdadero. Jesús es el único verdadero. Él dijo, yo soy la verdad. Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Imagínense nada más. Nadie en la historia, búscale. Como dice en 1 Corintios 1 del 19 al 20, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador del siglo? La Biblia reta, a ver, tráeme a Alberto Einstein, ven para acá Betín Einstein, ven, tráeme a Platón, vente para acá Platonitos, vente Socratitos, vente Demóstenes, vente Nietzsche, vente Carlos Sagan, vente Jean-Paul Sartre, a ver, tráeme tu gallito, dice Dios, a ver, ¿quién es Oscar Wilde, Shakespeare? Tráeme tu gallo giro, Pinto, como le quieras llamar. Tráelo y compáralo con mi Hijo Jesucristo. Todos son hombres, como tú y como yo, que han traído su rollo, su filosofía, pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él es el único que ha vencido la muerte, regresado de la muerte, y nos ha traído el mensaje de que si tú crees en Él, volverás a vivir igual que Él venció la muerte. En Colosenses 1, del 15 al 17, la Biblia dice acerca de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades,
todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Lo que los físicos no han podido actualmente encontrar. ¿Quién es el que le da la fuerza de la cohesión a los electrones, a los protones y a los neutrones alrededor de un átomo? ¿Qué los mantiene unidos perfectamente bien para que entre ellos no se estrellen? ¿Quién es el que mantiene la fuerza y cohesión en las galaxias para que las galaxias no choquemos las unas con las otras? ¿Quién es el que mantiene esta fuerza invisible detrás de todo esto? La Biblia dice que es Jesús, el que fue crucificado en una cruz. El que fue humillado en una cruz, Él es por quien todo existe y el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. En Hebreos capítulo 1, dice la Biblia del 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, cuidado, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo sostiene, sustenta, es el que mantiene la cohesión, la fuerza, la vida, mi corazón latiendo, mi respiración, tu respiración, la vida de las plantas, la vida natural, la vida vegetal, la vida animal, la vida marina. Él es la razón de todo lo que existe en el universo. Y dice la Biblia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús ahorita? Sentado junto al Padre en el trono de Dios, gobernando y viviendo para interceder por nosotros. Regresamos a Apocalipsis y en tercer lugar dice el versículo 11, que no solamente Él es el fiel y verdadero, sino que también dice la Biblia que con justicia juzga y pelea. Dios juzgará cuando venga la persona de Jesucristo y hará guerra a este mundo y juzgará al mundo con justicia y equidad. A ver, explíqueme por favor esto. ¿Cómo que Cristo viene a hacer la guerra? ¿Que no todas las guerras son malas? ¿Que no pisan love? ¿Que no los cristianos debemos de formar parte de las manifestaciones pacifistas y de la forma pacifista de mostrar que somos altruistas y que realmente estamos en contra de la guerra? Segurísimo que eras fan de los Beatles. Segurísimo. Y cuando nosotros creemos que todas las guerras son malas y que todas las guerras vienen del diablo y que no va a haber guerras y votar porque se salgan de Irak y se salgan de aquí y se salgan de allá, es en el mismo instante en el que te has salido de la realidad. Y vete a Reino Ventura y ahí quédate a vivir por sécula seculorum, con Blancanieves, Mickey, Tribilín y en el mundo fantástico de la Cenicienta, de Pinocho y del Capitán Garfio. Ahí quédate en ese mundo. Porque en este mundo que vivimos, de acuerdo a la Biblia, hay pecado y rebelión en los seres humanos. Y por causa, lo hemos dicho tantas veces, de este pecado y de esta rebelión, es necesario que haya gobiernos. Que los gobiernos tengan un sistema policíaco. Que haya soldados. Y que haya guerras muchas veces de países que quieren atacar otro país, otros se defienden, y hay otras guerras que son necesarias, como ¿qué hubiera pasado si los países no se hubieran juntado para sacar y detener a Hitler en 1945? ¿Qué hubiera pasado? No, písanlo, no vayan contra Hitler, déjenlo. Somos pacifistas. Fue necesario que se juntara Inglaterra, que se juntara Estados Unidos, que se juntara Rusia y que hicieran una coalición de países como cuando sacaron a San Hussein del Golfo Pérsico de Kuwait para que pudiera prevalecer la paz en el mundo. Si no se hubieran juntado contra Hitler, ahorita el mundo estaría bajo el nazismo. Entonces tenemos que entender la realidad de la vida. Cuando Cristo venga, hay guerras que son justas y claro que hay guerras que son injustas. Pero la Biblia dice que muchas guerras son necesarias para mantener y prevalecer la justicia y la paz en el mundo. Si no fuera por el uso de la fuerza y de la violencia, estaríamos en manos de criminales. Si no se persiguieran los terroristas, si no se persiguieran los secuestradores, no perdonen al mochorejas.
Peace and love con el Mocho Orejas. Peace and love con el cártel de Juárez. Peace and love con los narcos. No les hagan nada. A los que violan a los niños, peace and love, déjenlos, no los golpeen, mántenlos. Tienen derechos humanos. Imagínense ustedes cuando a los asesinos, a los terroristas y a los secuestradores los convertimos en víctimas. Y cuando creemos que todavía tienen derechos, cuando ellos violaron los derechos de terceras personas y al hacerlo han perdido sus propios derechos. De acuerdo a la Biblia, hay muchos seres humanos que inclusive han perdido el derecho a vivir. Es lo que la Biblia llama la pena capital. Muchos de ustedes no lo entienden y como dijo nuestro Felito, ni lo entenderán. Esto significa, cuando venga Cristo, que los habitantes del mundo, de acuerdo a merecer, van a recibir lo que merecen. Las leyes de Dios son justas. En el Salmo 62, en el Antiguo Testamento, versículo 12, dice la Biblia, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En el Salmo 92, del 5 al 9, cuán grandes son, oh Jehová, tus obras, muy profundos tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Ya el rey David profetizaba 1000 años antes de Cristo que vendría el tiempo en el que Dios esparciría y acabaría con la maldad en el mundo entero. Jeremías, en el capítulo 17 de su libro, versículo 10, expresó lo mismo con diferentes palabras. Y dice Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que han escapado a la justicia humana? Que no están en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros sabemos que los más grandes criminales están afuera? Y que hay muchos inocentes que están dentro por principalmente la injusticia de los tribunales humanos. Pues aparentemente se salieron con la suya, aunque son muy pocos, cuando venga Cristo no podrán escaparse. Dios comparará a todos absolutamente los que creímos que se escaparon. Ay, mi compadre, ¿verdad? Yo aquí como cristianito, y ya no tengo ni trabajo, y mi compadre gordo, como lechón se está poniendo cada día con sus amantes, y se va a Acapulco, y se va a Cancún con sus chamaconas, y engaña a su esposa, y ja, y jijiji, y yo siento que aquí me estoy perdiendo de todo eso. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, Salmo 37, porque como la hierba serán cortados. Viene el tiempo en el que el gozo de los impíos es corto. Dice el libro de Job, el gozo de los impíos es corto. Cristo viene y dice, con justicia juzga y pelea. En el versículo 12 de Apocalipsis 19, enseguida se nos da otra descripción de Jesús, sus ojos como llama de fuego. La Biblia nos dice claramente que los caminos del hombre están delante de Jehová. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia en Hebreos 4:13 que todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel a quien vamos a dar cuentas. Dice la Biblia en los Salmos, los ojos de Dios miran, sus párpados examinan a los corazones de los hombres. Jeremías 17:10, yo Jehová escudriño y conozco lo que estás pensando ahorita. Salmo 139, aún la palabra no está en mi boca. Cuando he aquí, Señor, tú la conoces toda. Tú conoces mi levantarme esta noche, no sabías en qué silla te ibas a sentar. Ni tampoco sabes exactamente a qué hora y a qué minuto y a qué segundo te vas a levantar esta noche en la silla. Dios, antes de que llegaras a este lugar, ya sabía dónde te ibas a sentar y Dios sabe a qué horas te vas a levantar. Así es el entendimiento y la inteligencia del Señor. ¿Qué no sabes si no has sabido que Jehová es el Dios eterno? Que hizo los cielos y los confines de la tierra y su entendimiento no hay quien lo iguale. Él es Dios y hace cosas que el ser humano aún queda absorto de las maravillas de su conocimiento y de su omnisciencia eterna. Esto significa que Jesús viene con ojos de fuego porque Él es el que viene verdaderamente a conocer
los secretos más íntimos de nuestro corazón. En Jeremías capítulo 23, versículo 24, el profeta dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? O sea, esas revistas que compraste ayer en Sanborns pornográficas, ¿crees que nadie te vio? ¿Y la que escondiste debajo de tu asiento? ¿Y tu esposa no sabe qué tienes escondido en tu baúl debajo de la cama? Ni en el cofre que tienes, ni en tu caja fuerte. Dios dice en esta noche: yo sé lo que tú has escondido. Yo sé las cosas que te gusta leer. Yo sé en dónde se detienen tus ojos. Yo sé los videos que escoges cuando vas a Blockbuster. Yo sé los ojos que pones en mujeres que no son tu esposa. Yo sé los ojos que pones en hombres que no son tu esposo. Yo soy Dios, yo conozco todo. Es increíble el conocimiento de Dios. Y nuestros caminos están delante de Él. Y Él nos va a pagar y nos sigue pagando conforme a nuestras obras. Dice en 1 Pedro capítulo 1, 17 en adelante: y si invocáis por paz, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien según sus obras, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. El temor de Dios es precisamente saber que Dios me está viendo. Y aunque no hay nadie testigos, ni cámaras ni videos secretos de Bejarano, Dios no necesito que me retraten, no necesito que me ventaneen. Dios, yo tengo en mi corazón temor de que Dios me ve. Y como yo sé que Dios me ve, no lo hago porque no me engaño a mí mismo. Nadie me ve, pero mi Padre me ve. El día que yo haga cosas creyendo que Dios no me ve, ese día he perdido el temor de Dios. Muchos de ustedes jóvenes hacen lo que hacen a escondidas de sus padres, con la novia y con el novio, pero han perdido el temor de Dios, porque si tuvieran temor de Dios, no harían nada escondidas, porque sabrían que Dios los está viendo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 19, 12, y en su cabeza había muchas diademas. Esto nos habla de su total autoridad sobre todos los reinos del universo. Él viene a tomar el poder y la autoridad de todos los reinos del mundo. Las muchas diademas son todas las coronas de todos los reyes que no merecen llevarlas. Todas las llevará el Hijo de Dios. Ahí en Apocalipsis 11, versículo 16, dice la Biblia: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Jesús viene a juzgar con juicio y por eso Él está coronado con todas las diademas. Pero dice en Apocalipsis 19:13 que además su ropa estaba teñida en sangre. Cuando Jesús cargó la cruz, recordamos todos nosotros, traía puesta una túnica. La única túnica que usó la mayor parte de su vida. Y al llegar al pretorio romano, le arrancaron la túnica o se la rasgaron y lo flagelaron con látigos romanos que tenían en las puntas hueso y plomo de 7 colas. Tenían 7 colas los látigos. El látigo no era así como en la película de la Pasión que le pegaban, sino eran látigos que le daba 3 vueltas al pecho y a la espalda a la víctima. Y cuando el soldado romano jalaba el látigo, las puntas de plomo y las puntas de hueso rasgaban todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda y desnudaban, le quitaban absolutamente toda la piel de adelante y toda la piel de la espalda después del 15º latigazo. Y le dieron 39. Cuando se levantó Cristo de ahí, estaba totalmente, toda su piel, ¿verdad? No tenía piel, estaba expuesto totalmente sus tejidos subcutáneos
y era un mar de sangre. Y en ese mar de sangre que tenía deshecho su cuerpo, le pusieron una túnica color púrpura, que era el color de la realeza de los reyes, en una manifestación de burla, diciéndole, pues tú eres el rey de los judíos, aquí está tu túnica, te vestimos de rey. Le dieron un cetro y le comenzaron a dar puñetazos en la nariz, en la boca, diciéndonos, a ver, dinos quién fue el que te profetizó si eres profeta. Así llegó Cristo arrastrando, le pusieron la cruz le desgarró aún más el hombro, y le hizo una hendidura muy grande de sangre aquí, y al llegar al monte Calvario, le quitan ese manto y se despega toda la sangre coagulada que llevaba con la piel, y ya con la espalda desnuda, lo acuestan sobre el tronco, sobre el madero, y el puro roce, que ya no tenía piel aquí atrás, ni tejidos subcutáneos expuestos en la superficie, lo acuestan en la cruz, y se talla con la madera, y lo levantan, y cae la cruz, y jala los clavos aquí, y todavía su piel sigue recibiendo laceraciones de toda la sangre que estaba perdiendo a través de cuando le arrancaron la túnica. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. O sea que esa túnica ensangrentada que Cristo llevó hasta la cruz del Calvario, se la arrancaron, Él estuvo casi desnudo en la cruz, y los soldados, esa túnica, echaron suertes sobre de ella. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24, la Biblia dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que decía el Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces vemos nosotros claramente que en la segunda venida, Cristo viene con una ropa teñida en sangre. ¿Qué es lo que significa, verdad? Esto les va a recordar inmediatamente a los judíos quién es Él en realidad. Dice en Apocalipsis 1:7, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por Él. Él viene realmente con esa ropa teñida en sangre, hablándonos que así como Él derramó su sangre para pagar por nuestros pecados, ahora su ropa viene salpicada en sangre, pero esa sangre será la mayor parte de la sangre de sus enemigos. El profeta Isaías, que escribió 600 años antes de Jesucristo en el capítulo 63, nos habla del mismo cuadro de Jesucristo viniendo al mundo ensangrentado con más detalles. Dice Isaías 63, del 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestidura, en vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manchó todas mis ropas. Vemos pues que esta ropa teñida en sangre de Cristo en su segunda venida será la sangre que salpicaron sus enemigos. Dice el versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y a continuación dice en Apocalipsis 19:13 que no solamente traía la ropa teñida en sangre, sino que dice la Biblia, su nombre es el Verbo de Dios. La palabra verbo, logos, en el original griego, tiene 2 significados. El primero es conocimiento, pero de acuerdo al griego koiné o al griego clásico, la palabra logos, escuchen lo que significa, es bien profundo esto. La palabra logos la usaban los filósofos para expresar el pensamiento divino de sus dioses
a través de palabras comprensibles para la humanidad. El verbo gramaticalmente, sabemos algo de gramática, en una oración hay sujeto, verbo y predicado. El verbo en una oración es el que le da al sujeto la acción. Entonces, gramaticalmente, Dios nos manda un mensaje y nos dice que Él es el sujeto y Cristo es el verbo, el que vino a darle acción al plan redentor de Dios. Y en el aspecto filosófico de los griegos, Cristo es el verbo en el sentido en que Él es la expresión de los pensamientos del Padre en la carne. O sea, que Cristo es los pensamientos de Dios materializados en la persona de Jesús, y Cristo, al hablarnos en forma humana, estaba hablándonos todo lo que el Padre pensaba. Los pensamientos de Dios no los hubiéramos nunca conocido, porque tendríamos que ir al cielo y preguntarle a Dios, ¿cuáles son tus pensamientos que son mucho más altos que los nuestros? Entonces el Padre soluciona esto mandando a su Hijo, que es el contenido carnal, encarnado de todos sus pensamientos, y cuando Jesús hablaba, veíamos al Padre hablando a través del Hijo. Jesús dijo, yo no hablo nada más que lo que el Padre me dijo. Yo no hago nada más que lo que veo al Padre hacer. Cristo no sanó, Cristo no echó demonios, Cristo no predicó, Él todo lo hizo el Padre a través de Él mediante su Espíritu. Él venía a someterse totalmente y no hacer nada fuera de la voluntad de su Padre. Por eso se le llama el Verbo de Dios, porque Él es realmente, ¿verdad?, la expresión del pensamiento divino en la carne, o el que llevó gramaticalmente el plan de la redención de Dios. Por eso dice en Juan 1:1, en el principio era el Logos, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ninguna cosa fue hecha sin Él, y todas las cosas fueron por Él, y todas las cosas que existen son a través de Él. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, etcétera, etcétera. Pero todo es absolutamente a través de la expresión de los pensamientos de Dios. En el principio eran los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios estaban con Dios, y estos pensamientos estaban en su Hijo Jesucristo. En el principio, antes de que Cristo se encarnara. Y en el versículo 14, para terminar, dice la Biblia, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Ajúa! ¡Hurra! Esos somos nosotros. Se nos revela vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Comparémoslo con Apocalipsis 19, del 8 al 9, que fue la conferencia anterior. Apocalipsis 19, del 8 al 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Estas son las mismas vestiduras que los creyentes traeremos en las bodas del Cordero. Por tanto, este ejército, cuando baje Cristo, estará compuesto, porque vamos a ver que también los ángeles se visten de lino fino. Y a nosotros también se nos adjudica las vestiduras del lino fino resplandeciente, y vemos que cuando Cristo venga, los ángeles no montan en caballos, pero nosotros vendremos en caballos blancos porque somos junto con Él, no los ángeles, por eso lo sabemos teológicamente, junto con Cristo somos más que vencedores. Entonces venimos a ser coherederos con Él y a ser corregentes con Él en este mundo, y por eso se nos pinta en caballos blancos, porque venimos como el ejército triunfante y vincitore del Hijo de Dios. Vamos a ver rápidamente esto en algunos pasajes. Por ejemplo, en Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31, dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él. Aquí nos muestra la Biblia claramente que también este ejército lo forman los ángeles, porque Cristo mismo lo está diciendo. Entonces se sentará en su trono de gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él.
Cuando Cristo venga, vendrán con Él todos los que murieron antes de que Él venga, porque cuando Él venga va a haber muchos santos vivos todavía, que son los que van a pasar al milenio con cuerpos no glorificados. Entonces, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cuándo es esto? Lo vemos más adelante, en el arrebatamiento de la iglesia y en la resurrección de los muertos. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Judas, capítulo 14, versículo 15, Judas 14 y 15, son dos versículos, nada más hay un capítulo en Judas. Dice, y de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor con sus santas decenas de millares vino para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras, impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y en Apocalipsis 15, versículo 6, dice la Biblia, y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente. Vemos pues que tanto los ángeles vienen en este ejército triunfante, como también nosotros vestidos en caballos blancos, y ellos atrás de nosotros, tocando tal vez los shofares, y se va a abrir el cielo, y dice finalmente en Mateo capítulo 24, que es la forma más grandiosa en la que se describe la venida de Jesucristo, y entonces dice la Biblia, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá en la señal del Hijo del Hombre y todos lamentarán en la tierra, las tribus, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Y en Apocalipsis termina diciendo, y en su vestidura un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te alabamos en esta noche. Oh Señor, ven Jesús. La iglesia dice, ven Jesús. Y el que tenga sed, que venga y que beba gratuitamente del agua de la vida. Oh Padre, te damos gracias porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia tuya Jesús, sea sobre nuestras vidas en esta hora y tu paz gobierne nuestros corazones hasta el día de tu venida. En esta noche tal vez haya personas que aún no tienen la esperanza bienaventurada de esperar a Jesús en los aires. He aquí que el Hijo de Dios viene pronto a este mundo a establecer su justicia, a acabar con la maldad humana, a acabar con todos los que no quisieron obedecer al Evangelio, sino que se gozaron y deleitaron en su injusticia. He aquí viene el Señor en las nubes con sus santos ángeles y con su ejército celestial, de sus santos que le siguieron a través de todas sus épocas y que dijeron como Pablo, hemos peleado la buena batalla de la fe.
echamos vida de la vida eterna, echamos mano de la vida eterna y ahora nos está esperando la corona de justicia, la cual dará Dios, Señor fiel y justo en aquel día, a todos los que aman su venida. Y todos aquellos que tienen esta esperanza de que Jesús viene pronto, purifican sus vidas, así como Él es puro. En esta noche entrégale tu vida a Cristo. Ustedes que nos ven por la televisión, ábrele tu corazón en este momento a Jesús. Y ahí desde tu lugar, desde donde nos estás escuchando o viendo, simplemente dile estas palabras al Señor. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días te levantaste entre los muertos y que no hay nadie en la historia que pueda traer a mi vida esperanza, propósito y significado para vivir más que tú, Hijo del Dios Altísimo. Señor Jesucristo, en este instante te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, transforma mi vida, lava mis pensamientos, hazme la persona que tú quieres que yo sea, porque quiero vivir el resto de mis días para conocerte, para seguirte, para servirte, alabarte y adorarte, y darte lo que queda de mi vida por toda la eternidad, porque te lo pido y te doy las gracias, dulce Jesús, en tu nombre maravilloso. Amén.